Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de New Fire Presenta, en donde ya estamos retomando la programación habitual. Ya dejamos de lado, ya concluimos más bien nuestra serie de lo que nos diferencia de nuestros hermanos protestantes. Y hoy, en torno al día de Pentecostés, vamos a hablar sobre la acción del Espíritu Santo en el mundo de hoy, ¿no? Muchos le han llamado como esta nueva onda del Espíritu Santo. Escuchamos por ahí que si oraciones con lenguas, que si testimonios de conversión, que si comunidades con fuertes espiritualidades carismáticas. Entonces, bueno, todo esto ha llevado a dudas, inclusive rechazo de gente que no está tan familiarizada con el tema. Entonces, te invitamos a seguir escuchando para que podamos descubrir juntos más sobre este tema. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Muy bien, Brendita, pues listo aquí para empezar esta nueva programación después de nuestra serie. Muy bien, padre. Pues comencemos por lo básico, padre. ¿Qué entendemos por los dones y carismas del Espíritu Santo? Mira, aunque uno siempre tiene la tentación de pues responder espontáneamente, y es lo que siempre hacemos aquí en New Fire, pero para ciertas cosas es bueno ir exactamente a las palabras elegidas por el catecismo, y además me recuerdan a cuando yo hice catequesis de más pequeño. Mira, dice que estos son unas disposiciones permanentes que actúan en el hombre para hacerlo dócil a los impulsos del Espíritu Santo. Entonces, estos dones, los dones del Espíritu Santo, lo que hacen, Brenda, es que, ¿te acuerdas cuando San Pablo dice, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí? Uh-huh. No se trata en la vida cristiana o en la persecución de la santidad solo de ser gente educadita, solo de tener buenos modales, solo de tomar decisiones prudentes desde el punto de vista humano, sino a lo Dios, con esos dones sobrenaturales que nos hacen obrar no en contra, sino por encima de nuestra naturaleza, o sea, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estas disposiciones permanentes, ¿qué significa? Pues son hábitos, pero son hábitos interiores que uno tiene en donde es el Espíritu Santo mismo quien empieza a obrar en la persona, en una sintonía, no sustituyéndolo. La persona sigue siendo completamente libre, pero empieza a obrar pues con esos dones especiales. Y bueno, carisma es otra palabra, ¿no? Charis es gracia, y es otra palabra para decir pues que habla San Pablo justamente en la carta a los Corintios, de que Dios reparte dones y que esos dones son para el bien de la comunidad, no solo para uno mismo. Padre, ¿y estos dones tienen algo que ver con los que recibimos en la confirmación? O sea, el Espíritu Santo entra en nosotros por el bautismo como si fuera en un primer grado, y en la confirmación es como si le aumentaras la temperatura al horno para recibir la plenitud del Espíritu Santo, ya no solo de una manera pasiva como es en el bautismo, de una manera activa, de un modo activo donde uno empieza a ser misionero y testigo. Entonces sí, ahí se ponen las semillas, pero luego está cada ser humano que se le pide que descubre sus dones y talentos, los ponga en los servicios de los demás, y eso puede tardar muchos años de descubrir.
Ok. Y como lo decía al inicio, padre, pues hoy en día vemos cada vez más frecuente pues todo este tema de sanación, de lenguas, palabras de profecía, y es algo que en realidad nuestros hermanos protestantes también han vivido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, estamos como católicos de alguna manera como imitando a los protestantes con esta búsqueda de de esta efusión del Espíritu Santo, de estas manifestaciones, o verdaderamente es algo que viene desde la iglesia primitiva. No, esto viene de Dios, es decir, de Dios Jesucristo, quien en su tiempo tenía todos los dones acumulados en él, desde la sanación y la profecía y, y la expulsión de demonios, la capacidad de, bueno, pues caminar sobre las aguas, de resucitar un muerto. Y durante mucho tiempo en la iglesia, pensemos especialmente al inicio cuando había que desempeñar la labor de evangelización en un imperio muy fuerte, con dioses, o sea, eran politeístas y siendo perseguidos. Entonces vemos en los Hechos de los Apóstoles, o sea, realmente toda renovación carismática se basa en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde Pedro y Pablo y los apóstoles, pues hacían milagros. La sombra de Pedro hacía que muchos quedaran sanados. Pero en la historia de nuestra iglesia ha habido movimientos como a modo de vaivén o de péndulo, en donde a veces todo lo exaltado, quizá por exageraciones dentro de la iglesia o fuera de ella, pues ha habido hubo un neotomismo en el siglo XX, o sea, es como nueva corriente de Santo Tomás de Aquino, que a veces nos fuimos por el lado incluso de negar todos estos dones, que Dios es el mismo que los quiere entregar, o sea, no se los dio solo a Jesús, también lo tenían los apóstoles. Entonces, no es que lo estemos imitando, realmente en todo caso sería al revés. Si hay dones es porque vienen de Cristo y Cristo fundó la iglesia. Y pensemos, por ejemplo, en que hay muchos más santos en la iglesia católica que en cualquier otra iglesia. Y todo santo para hacerlo tiene que tener dos milagros, uno para la beatificación y otro para la canonización. Quien ha ido a Fátima, a Lourdes, a Medjugorje, a Guadalupe, pues ve que ahí hay un montón de curaciones, de sanaciones por intercesión de la Virgen, ¿no? Entonces, creo yo que sí puede ser que en algunas ocasiones nos hemos vuelto excesivamente sobrios en la Iglesia Católica y por eso encontrar un punto medio y también atender a la sensibilidad de cada ser humano, pues es bueno. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Temptations Cat Treats. Your cat will come running for the perfectly irresistible Temptations Creamy Puree and Temptations Lickable Spoon Cat Treats. The best time to feed lickable cat treats to your cat is anytime. Feed by hand for a playful moment, in a bowl for a creamy treat, or as a topper to make mealtime fun. Visit temptationstreats.com to learn more. Y por parte de la Iglesia Católica, padre, creo que desde hace como aproximadamente, pues menos de 100 años en realidad, ha habido como este auge de la renovación carismática, movimientos carismáticos. ¿A qué se deberá? Pues a ver, yo creo que con el tiempo lo sabremos mejor, pero tratando de aventurarme un poquito a lo que pasa hoy en día, ya 60 años después del Concilio Vaticano II, se debe a la libertad de Dios que quiere evangelizar a veces en tiempos más difíciles donde la información está al acceso de todos, el que para uno acercarle a Cristo o presentarle a Cristo es pues tu opinión contra la mía. Entonces se vuelve que la fe no entra por la razón, o sea, por la verdad. Entonces a veces puede entrar por lo impresionante, por el fulgor del milagro. Y no cabe duda que la renovación carismática ha acercado a miles y miles de personas
Recordemos cómo en la primera entrevista del pontificado del Papa anterior, de Papa Francisco, dice que él le tenía como cierta rencilla o cierta resistencia a la renovación carismática, pero que muy temprano en su no en su pontificado, sino como obispo de Buenos Aires, fue invitado por ellos y él dice, algo pasó en mí. O sea, yo en mi resistencia como jesuita, como espiritualidad más sobria, con mis ejercicios espirituales, me di cuenta que había ahí algo especial. Entonces, ¿por qué sucedió? Porque el Espíritu Santo lo quiere y hombres y mujeres que él quiso los ha venido predisponiendo, y cuando ves sanación interior o incluso curación física, no hay nada que puedas discutir. O sea, ante los hechos no hay argumentos que valgan. Sí, y por lo mismo de que, pues, estas acciones del Espíritu Santo, manifestaciones, luego tienden a ser como, mm, pues, muy visibles, ¿no? Y muy apelando también a nuestra sensibilidad como seres humanos. Pero luego muchas veces algunos católicos, o al menos así he escuchado yo, que me ha tocado ir a uno que otro retiro de sanación, de estos temas del Espíritu Santo y demás, como que sí me ha tocado escuchar que hay reacciones como muy exageradas, muy emocionales, y creo yo que luego se empieza a correr el peligro de solo buscar esta acción del Espíritu Santo por yo sentir algo. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir entre una auténtica acción del Espíritu Santo o algo que es simplemente, pues, un cúmulo de muchas emociones? Yo creo que las buenas escuelas carismáticas y los diferentes movimientos de sanación, justamente sus instructores, muy inspirados y probablemente después de haber caído en estas cosas, se vuelven muy prudentes y entonces ellos a todos sus nuevos alumnos o todos aquellos asociados que se van acercando les van diciendo que sí y que no. Es la instrucción constante de la madre iglesia que va enseñando y no hay que tener miedo de que primero haya exageraciones un poquito como un niño que lo estás educando y que pues pasa un muy buen rato para llevar a ese niño de aprender sus primeros modales, sus primeros gestos de buena educación, a que los integre a toda su vida y va a seguir cometiendo errores. Entonces, no tenerle miedo, primero porque esto nace del Espíritu Santo, no es un invento de los hombres. Entonces, los instructores les dirán, oigan, miren, este es el modo en que se reza unos por otros, este es el modo en que sí, bueno, la imposición de manos realmente no debería de ser muy común entre laicos, pero el poner su mano, el rezar por alguien, interceder por alguien, el que tenga un don especial como de las rosas o de hablar lenguas, que existe y lo he visto y los frutos en las personas son buenos. Entonces, ¿cómo saber? Yo diría, para que sea una, un auténtico, digamos, manifestación del Espíritu Santo, es primero unos frutos sin duda duraderos, o sea, que no es de un poco de tiempo, sino que frutos duraderos constantemente, una autenticidad de vida, ¿no? Y en el tiempo, creo que esa parte es la que va probando. Sí, creo que podemos utilizar aquello bíblico de, miren, si esto es de Dios, no lo va a poder destruir nadie, ¿no? Que en el Hechos de los Apóstoles dice, hace tanto tiempo hubo uno que andaba por ahí diciendo que le da el Mesías y eso cayó en nada. No tapemos, no cerremos lo que están haciendo los apóstoles, porque si es de Dios, el hombre no lo va a destruir. Entonces yo creo que esas son las dos cosas que yo te diría. Gracias, padre. ¿Y hay algún peligro que pudiéramos encontrar en este tipo de retiros de sanación, liberación, efusión del Espíritu Santo? Yo creo que lo primero sería empezar por lo positivo al venir de Dios y lo segundo es los excesos de Dios. Es decir, ¿hay algún peligro en que a Adán y Eva se les pusiera un árbol del bien y del mal y que se les diga no comas de ahí? Sí, pero había muchos árboles que no tenían ningún peligro. Entonces yo diría, primero ver todo lo bueno porque hay cabezas duras que no entenderían nada si no fuera por una renovación carismática o por ver un poquito más y impresionarse como vemos en los Hechos de los Apóstoles y como Jesús mismo, cuando con el paralítico que primero le sana aquello que se ve menos y dice, no me creen. No les dijo así, pero parafraseando dice, para que vean que tengo poder para perdonar los pecados, yo te digo, levanta tu camilla y vete. O sea, Dios sabe
cuán importantes son los signos en la Iglesia Católica. Por eso los sacramentos son signos, el signo del agua, el signo del óleo, el signo de las palabras, el signo de la mano del sacerdote que da la bendición, el agua que cae sobre la frente del niño, la cabeza del niño, ¿no? Entonces, necesitamos lo visible y la evangelización con lo visible es muy importante. El peligro que puede haber, pues tú lo decías, si la vida espiritual se convierte siempre en la necesidad de estar viendo lo fulgurante, lo sobrenatural, lo exaltado, creo que hemos fallado porque en la larga tradición bíblica y de la iglesia, pues a dónde lleva el Señor al pueblo de Israel para casarse con él, para desposarse, te llevaré al desierto. Lo escuchamos en la Cantar de los Cantares y lo encontramos en Oseas y lo encontramos obviamente en el Éxodo con que para llevar y casarse con este pueblo de Israel lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Entonces, si alguien de la renovación o alguien que está experimentando esas cosas nunca guarda silencio, nunca tiene momentos de esa profunda oración, de contacto en silencio con Dios sin sentimientos, creo que quedarse a nivel de sentimientos no sería la actitud del Espíritu Santo jamás, porque somos a imagen y semejanza de Dios, sobre todo por esa capacidad de entenderlo, de captarlo, ¿no? Él es el verbo, la palabra, lo que se logra entender. Al principio estaba el verbo. Entonces, la inteligencia y la voluntad iluminadas por la fe siempre han sido pues como que a lo que uno tiene que llegar. Pero pasar por otras etapas y luego volver a la renovación carismática en el mismo modo que volvemos al querigma, ¿no? Que el Papa Francisco decía, cuando yo digo el del primer anuncio, no es un anuncio que se hace una vez y nunca se vuelve a él, sino hay que estar volviendo a él porque es esencial. Entonces, si hay gente que se entrena en ser muy socio del Espíritu Santo constantemente, pues yo diría que qué envidia, ¿no, Brenda? Y yo diría que a mí me gustaría tener esto a veces y a veces puede ser que no lo tenga. Claro. Padre, no sé si usted ha leído el libro de Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz. Partes, pero tengo deuda con este libro como con otros. San Juan de la Cruz habla de los pecados veniales espirituales, ¿no? La ira espiritual, la envidia espiritual, avaricia espiritual, y toca un tema muy interesante también, que es la gula espiritual, ¿no? Que es ese Correcto. buscar llenarme de cosas que me hagan sentir bien, ¿no? Y empezar a ir a lo mejor a estos retiros o a esta misa, comulgar en exceso, solamente porque a mí, en mi sensibilidad humana, me hace sentir bien. Entonces yo creo que ese es otro de los grandes, pues ahora sí que peligros que se pudieran ver hoy en día, que es que luego sí vemos, o al menos a mí me toca ver jóvenes que luego solo van a este tipo de adoraciones eucarísticas en donde hay efusión del Espíritu Santo porque se siente bien. Pero luego yo me pregunto, cuando no sientas nada, ¿qué? Entonces eso significa que Dios ya no está ahí, que Dios no quiso obrar en ti. Entonces como que sí le veo un poco de peligro a eso. Sí, con el profeta Elías, tengo duda de si es Eliseo o Elías, creo que es Elías. ¿Dónde lo encuentra el Señor? Pues no en el trueno, no en la fuerte lluvia, sino en la suave brisa. No, entonces yo creo que está clarísimo. O sea, Jesús también, ¿cómo se preparó para su pasión? En el silencio del desierto. Y él es el modelo, ¿no? Y María conservaba estas cosas en su corazón en silencio, en los años de su soledad, ¿no? No andaba pues pero no le quitemos el valor a lo que valor tiene y simplemente aquellos que, primero, como los retiros tipo Emmaús, Search, etcétera, si para muchas personas esta es mi manera de servir a nuevas almas que se van a convertir y yo en esa combinación de la profundidad y la otra profundidad con el Espíritu Santo que está más de sentimientos, pero puede ser que alguien tenga tal pureza de intención que dices que los sentimientos que encuentro aquí son lindos, pero no, mi vida no está basada en ellas. Y hay gente que seguramente lo logra. Si hay alguien que está cayendo en gula espiritual, los guías de estos grupos, pues Dios mediante se encargarían o los directores espirituales de decirle, oye, probablemente tú estás muy en lo sensacional. Pero Sí. eso nos puede pasar, creo que en cualquier espiritualidad, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Tiene que haber también bastante formación y prudencia de por medio. Oiga, padre, y luego en estas actividades escuchamos algunas palabras que muchas veces Mm. utilizamos como sinónimos, pero no sé si nos pueda explicar cuál es la diferencia entre una y otra, que es sanación, liberación, intercesión, y no sé si inclusive hay alguna otra que se me escape por ahí. A ver, intercesión es el ponerse de intermediario, de puente entre Dios y una persona. Como amigo, cuando creo que tenemos varios, el otro día grabamos aquí en New Fire aquello de las indulgencias y de la intercesión, decíamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pues está eso de los intermediarios que hay entre Dios y cada individuo. Entonces es simplemente ayudar a pedir por alguien con varias finalidades, puede ser sanación, puede ser simplemente la santidad normal. Luego liberación es más fuerte porque liberación siempre implica la presencia de espíritus malignos en diferentes niveles que suelen ser obsesión, infestación o posesión. En la clasificación, no siendo yo exorcista, pero siempre que uno consulta a los exorcistas expertos, pues te dicen que hay 4 niveles de tentación, pero solo en 3 de ellos, pues ahí vamos a liberar esta casa de una obsesión, ¿cuál dije? Bueno, posesión, obsesión y infestación, cuando en un hogar, en una oficina, hay, pues sí, como la presencia quizá de objetos que han sido mm, pues, entregados al espíritu maligno para hacer un mal a alguien. Y por último mencionaste sanación, y la sanación se divide en dos, o la interior o la exterior, o la interior o la física. Entonces, pues muchos de estos movimientos, ¿verdad? Sobre todo la gente lo que está buscando es la sanación del corazón, de heridas que tienen, vivir mejor, empezar a vivir según Dios, pero también hay gente que sin duda, pues mejora de tener una sordera de 30% a poder escuchar hasta un 70%, o incrementar movilidad en una articulación, en un tendón, en un músculo, o sanaciones más fuertes, o sea, pues sí, que se le alargue la pierna a alguien que tiene una pierna más corta que la otra o más larga que la otra. Entonces esas son las diferentes, ¿no? Intercesión es una cosa muy distinta, es yo oro por alguien más, liberación es en el campo sobre todo pues de la posesión o de presencia de espíritus malignos, y la sanación pues debería de ser algo bastante más común y que puede ser interna o externa. Impresionante, la verdad. Digo, todos estos, pues, manifestaciones y el poder del Espíritu Santo, ¿no? O sea, como todo esto, lo único que nos debe de recordar es que el poder de Dios actúa y que Él está presente aquí en medio de nosotros. Sí. Y padre, usted hace unos minutos mencionaba que no es muy recomendable este tema de la imposición de mano entre laicos. ¿Qué sucede cuando un sacerdote te impone las manos o a qué se refiere con esto? Pues el sacerdote es pontifex, o sea, es un puente entre el cielo y la tierra. Sus manos en la ordenación fueron ungidas para actuar in persona Christi, en persona de Cristo. Entonces está instrumentado o equipado de una manera especial para que las gracias infinitas de la Iglesia pasen por sus manos para con los laicos. Entonces, sobre todo es él en esa jerarquía del sacerdocio, porque está el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio ministerial, y sí hay una diferencia en grado, nada más en tipo. O sea, con ordenación hay un cambio del alma, hay un sello que se queda en el alma. Entonces el sacerdote confiere gracias especiales también según la disposición de la persona. Ujú. Muy bien, padre. Y bueno, ya para ir cerrando, hay algunos católicos que les encanta esta forma de vivir la fe y hay a otros que no les atrae nada. Entonces, uno estaría mal si no le llama la atención esta forma de vivir la espiritualidad. No, yo creo que ahí es donde las diferentes sensibilidades tienen que respetarse unas a otras, ¿no? Y que el sobrio se pregunte por qué lo sobrio para no caer en exceso de sobriedad, porque nos imaginamos a un Cristo como el de Mel Gibson en La Pasión Alegre,
pero también sereno, también, o sea, en ocasiones, sí, como sobrio. Y la sobriedad es una virtud y vale para todos. Pero luego también el que sea más carismático. No sé si uno fuera Juan Pablo II, por poner un ejemplo, cuando iba a África o al Caribe, pretender que ellos les guste la misma música que en el norte de los Estados Unidos o en Alemania o en Inglaterra, imposible, ¿no? Entonces, también respetar que cuando desde pequeño te han presentado algún tipo de música, sí pasarla por un escrutinio, pero o sea, en esta sensibilidad de lo más exaltado, pues habrá gente que diga, a mí me incomoda, pero hay una diferencia entre, bueno, la sensibilidad personal y la crítica a aquellos, y eso no puede venir de Dios, ¿no? Porque sí puede venir. Entonces ahí se requiere discernimiento de espíritu. ¿Sí? Ujú. Discernimiento de espíritus y bueno, también creo que estar muy atentos a esos frutos que usted bien decía, padre, ¿no? O sea, como el Espíritu Santo, pues bueno, lo que va a traer es paz, ¿no? No confusión, sino es un deseo de servir y de atestiguar a Cristo también. Y va a traer en esos lugares vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, va a traer una vida coherente, va a traer la caridad como máxima virtud y va a traer amor por toda la iglesia en todas las realidades, porque si el que es carismático como el que es sobrio piensa que los otros son malos porque no sienten como él siente, está siendo un infante espiritual, un inmaduro espiritual. Ujú. Muy bien, padre. ¿Algún otro último comentario antes de que cerremos? No, pues decir que cada quien siga por ahí por donde el Espíritu Santo lo va llevando. Lo importante es la relación personal con Cristo y la santidad de vida, ¿no? Y las virtudes se pueden conseguir por un lado y por otro, y por eso Dios no se cansa en inspirar a lo largo de los siglos diferentes movimientos, congregaciones, instituciones laicales, sociedades de vida apostólica. Pues, la iglesia en ese sentido es creativa como ella sola, y hay que todos entender que esa iniciativa pues es el Espíritu Santo, que es el creativo, ¿no? Sí, de acuerdo, padre. Pues muchísimas gracias por tanta claridad y profundidad. Y pues bueno, esperemos que este episodio les haya ayudado a recordar que el Espíritu Santo actúa en lo ordinario y en lo extraordinario, ¿no? Y que lo importante no es solamente sentir algo, sino verdaderamente también dejarnos transformar por él. Así es que gracias, padre, por esta conversación y pues bueno, nos escuchamos al siguiente. Que tenga un... Gracias a ti, Brenda, y un abrazo a todos los que nos siguen. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que en New Fire puedes encontrar más podcasts, cursos y videos formativos que te ayudarán a seguir creciendo en tu vida espiritual. Síguenos en Instagram como @BeNewFire, suscríbete a nuestro canal de YouTube @NewFire o visita nuestra página web benewfire.com.